Ok, siendo las 19:30 del día 1 de septiembre del 2022, vamos a dar inicio al curso a distancia, Gestión del Capital Humano. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a los que se han conectado unos minutos antes y a los que se van a ir conectando en el transcurso de la clase. Buenas noches, Gregorio, buenas noches, Ángel, Dionisio, Ricardo. Creo que la semana pasada les pedí por favor que aquellas personas que no tienen una foto en el Google Meet, sería conveniente que por favor coloquen una foto de su rostro para conocerlos, por lo menos aunque sea a la distancia. Es un poco, ¿cómo están Tania, William? Es un poco incómodo a veces estar hablando a una computadora sin saber quién está al otro lado. Entonces, les voy a agradecer por lo menos para conocernos, ya sea por medio de la foto. Bueno, este curso a distancia, si bien es cierto, no necesariamente todos pueden estar conectados. Les agradezco a todos los que están en forma presencial, o perdón, que se han conectado en forma inicial, y a los que van a escuchar la grabación, por favor que lo hagan de la mejor forma posible. También recordando algunas coordinaciones que hicimos, algunas instrucciones en la semana pasada, a ver, voy a compartir mi pantalla. Tengo 3 aulas, por si acaso, con ustedes, ¿no? Entonces, en el aula, en el NRC 17251, no sé si puedan verlo. Pueden ver la hoja Excel, ¿no? ¿Alguien que me confirme, por favor? Aún no, profesor, no se ve, no se puede ver todavía, profesor. Creo que No comparte su pantalla. Sí, se está demorando. Pensé que ya estaba. Pero por eso les pedía que me confirmaran. ¿Ahora sí? Ya se visualiza. Sí, ya, gracias. Ya, por ejemplo, tengo aquí la hoja de datos personales del NRC 17251, ¿no? Que miren, parece que no ha tenido mucho efecto el hecho de pedirles los datos personales. De una u otra forma, como les digo, no nos hemos podido presentar todos, porque si nos presentamos todos, utilizaríamos toda la hora y media de clase. Entonces, por medio de este documento, yo por lo menos puedo conocerlos y en algún momento llamarlos por teléfono o comunicarnos, ¿no? Si bien es cierto, es el aula virtual, el medio oficial, pero por lo menos saber dónde están, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ronald, sé que está en Arequipa, en el caso de José Luis está en Cusco, en el caso de José Antonio está en Trujillo, ¿no? En el caso de Carol en Lima, Enrique en Cajamarca y así. Entonces, pero son pocos, miren, de 44, a ver, aquí tengo algunos estudiantes. Javier en Lima, Aníbal en Lima, Elvis en Lima, Wilmer en Lima. Así como es del 1751, del 1752 también son pocos, todavía no se ha completado. Tienen que ingresar al aula virtual, al foro de presentación del estudiante, y ahí está el link, los que todavía no lo han hecho. Si no ingresaron la semana pasada, esta semana lo pueden hacer, por favor. Y miren, este es la última sección del NR 17253, también son pocos. Son 2, 4, 5. 5 estudiantes. Entonces, jóvenes, les voy a agradecer, por favor, antes del fin de semana, les agradecería
que puedan registrarse, ingresar al aula virtual para poder tenerlos o conocerlos un poco más, ¿no? Conocerlos de dónde están, qué sé yo. Bien, dicho esto, entonces dos cosas, repito, para los que recién se están conectando. Entonces poner una foto, ¿no? Quiero también conectar, si pueden ver, hay algunos que tienen, o sea, solamente las iniciales de su nombre. Hay algunos que tienen, o sea, unas fotos muy alejados. Bueno, en este momento no puedo apreciar, pero también hay estudiantes que a veces ponen un objeto, una flor, qué sé yo. Entonces, yo les voy a agradecer para poder, o sea, estar un poco más integrados y conocernos, y poner su foto. ¿Estamos, por favor, jóvenes, señoritas? Ok. ¿Cómo estás, Daniel? Es de paso que ustedes también se identifican, ¿no? Si bien es cierto, ahora la virtualidad nos ha remitido a esto, a tener que ya hablar de globalización, estamos globalizados, pero por lo menos podemos interrelacionarnos y a través de la foto de repente identificarnos en algún momento y darnos un fuerte abrazo presencial, que eso es lo que de repente la virtualidad nos está quitando, ¿no? La presencialidad. Y como decíamos la semana anterior, esta dinámica del mundo, de la globalización, la tecnología, pues lamentablemente nos ha generado cambios, tantos cambios que inciden en la organización. Y tanto así que al incidir en la organización, nos estamos volviendo más fríos. Pero, sin embargo, hoy día vamos a ver la importancia que tienen las personas dentro de la organización. Y les había comentado la semana pasada que la gestión del capital humano es administrar a las personas que llegan a la empresa, ¿no? E inclusive de repente hasta proyectar a las que vamos a atraer hacia la empresa, las vamos a incorporar en la organización. Y entonces tiene una finalidad, desde ya se las adelanto, pero lo vamos a ver detenidamente ahora en el transcurso de las clases, ¿no? A pesar de estos cambios que han habido desde la era clásica, desde Henry Fayol y Frederick Taylor, que los obreros y los empleados eran tratados en forma diferente. Hoy en día los trabajadores se ha demostrado que son el elemento más importante de la organización. Y al ser el elemento más importante son los que nos traen la inteligencia, nos traen la innovación, nos traen los talentos, ¿no? Y con la finalidad de obtener los objetivos de la organización para elevar la productividad y rentabilidad. Eso se llama agregar valor a la organización. Entonces, una universidad sin estudiantes no tendría razón de ser. Ustedes son la fuerza más importante. Si bien es cierto, no es ustedes no desempeñan un trabajo, pero definitivamente su contribución también es necesaria. Muchos de ustedes trabajan, ¿no? Y la contribución de sus conocimientos, su experiencia, van digamos, a incidir en la organización, en la institución educativa, ¿no? Entonces, a través de este curso, de muchos cursos que ustedes lleven para lograr ser profesionales. Entonces, en las organizaciones es así. El día de hoy, ¿no? Ya con un poco de los que han
he estado en los primeros minutos de la clase, he empezado con una música motivacional, ¿no? De Yo sí puedo. Entonces, esto es actitud mental positiva. Y todas las personas tenemos esa actitud mental positiva, aunque a veces nuestras emociones nos traicionen, ¿no? Porque definitivamente todos tenemos sentimientos de ira, de tristeza, de alegría, ¿no? Son emociones normales con las que a veces nos enfrentamos a diferentes actividades. Muchos de ustedes están trabajando todo el día y vienen a estudiar y de repente vienen cansados, pero tienen una motivación, el querer ser profesionales. Y esa motivación intrínseca, apoyada un poco por nosotros los docentes, pues tratamos de encauzarlo. Entonces, en estas 2 primeras semanas lo que hemos visto, ¿no? O lo que vamos a ver, perdón, la semana pasada hemos visto todos los cambios que han habido y las incidencias. Bueno, pero llegamos ya al punto donde ya las personas van a llegar a una organización. Y las personas que llegan a una organización llegan con diferentes criterios, con diferentes experiencias, diferentes culturas, diferentes comportamientos, y tienen que adecuarse a la cultura de la organización. Si bien es cierto, no vamos a ver todavía cultura en la organización, pero desde ya también les adelanto, ¿no? Todos venimos con creencias diferentes, todos venimos con usos, costumbres, por eso les digo, experiencias diferentes, y llegamos a una institución como es la universidad, de una organización, o llegamos a una empresa, ¿no? con varias expectativas, y tenemos que adecuarnos a las normas. Y entonces, y para eso, entonces, todos ustedes saben que cada empresa tiene su visión, su misión, sus valores, y que tenemos que adecuarnos a ello. Entonces, el día de hoy vamos a ver los paradigmas, la gestión moderna de las competencias, qué son competencias, la importancia que tienen las personas en la organización y el comportamiento organizacional, o sea, el comportamiento en el contexto organizacional. Entonces, esto es parte con la semana pasada, es parte del producto académico, y que no voy a repetir las cosas que ya están dentro del material de trabajo. De repente por ahí voy a tocar algunos puntos, pero que esto va a complementar un poco sus conocimientos para poder realizar su producto académico. ¿Ya? A ver, perdón. Entonces, el alumno será capaz de conocer los paradigmas de la gestión de personal, la gestión de las competencias modernas, las competencias, la importancia de las personas en una organización y el comportamiento humano en el contexto organizacional. Vamos a ver el efecto paradigma, la definición de competencias, la importancia propiamente dicho del capital dentro de las organizaciones, las personas como socias de la organización, o lo que conocemos con el nombre de stakeholder, y el comportamiento organizacional, o sea, qué es lo que espera la empresa, qué es lo que esperan los trabajadores, ¿no? Y más o menos cuál es el derrotero que deben de seguir para lograr agregar valor a la empresa, como les decía, en la finalidad de la gestión del capital humano. Vuelvo a repetir para que eso se les quede en el inconsciente colectivo: el atraer personas a la empresa no es simplemente ponerlas en un puesto y que hagan lo que tienen que hacer, sino que hagan lo que tienen que hacer, pero agregando valor. Y agregando valor quiere decir hacerlo de la mejor forma posible, eficaz y eficientemente, para elevar la productividad. Si elevan en un 1% la productividad, están agregando valor.
¿no? Y si se eleva la productividad 1%, va a elevarse la rentabilidad. Entonces, eso es lo que se busca. Entonces, inicialmente, si hay alguien que desee intervenir, por favor, levanta la manito o simplemente prende su micro y me corta para poder explicarle algún tema que no lo entienda, sobre todo los que están presentes. Se propone que la participación sea interactiva para identificar los temas a tratarse en la presente sesión. Si hay alguien que dice por qué estamos tocando, por qué se dice esto, por qué, por favor, estoy para ayudarlos, para asesorarlos, para despejarles las dudas. Así es. Bien, entonces, ¿qué es un paradigma y cómo nace un paradigma? La mejor forma de repente de explicar qué es un paradigma, les voy a pasar un par de videos pequeños, de poco tiempo, para que más o menos, y hacemos un poco de interacción, me digan qué es lo que entendieron de este video, que ya deben haber visto en el aula virtual, ya hay algunos, pero estos son otros videos que les he traído en esta oportunidad. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. Perdón, ¿se ve? ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, profesor, se ve. Se escucha y se ve. Sí, se ve, profesor. Gracias, entonces vamos a empezar nuevamente. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando. A ver, ahora sí interactuamos un poco, por favor. Quisiera algunas apreciaciones de ustedes. Si han entendido el mensaje de esta historieta, que hoy en día esta historieta le llaman storytelling. Es una nueva técnica. Adelante, Luis. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, desde mi punto de vista entendí que nosotros hacemos ciertas cosas como vienen haciendo nuestros predecesores o compañeros que ya tienen tiempo en las empresas y no nos preguntamos el por qué realizamos ciertas actividades y lo podemos hacer de una forma más fácil o de una forma más segura. Simplemente porque ya lo vienen haciendo, nos pegamos a ellos y es como un círculo vicioso que todos tienen que hacer sí o sí esa actividad de la manera en que nos han dicho. No nos dejan mejorar los procesos o nosotros mismos nos sentimos mitigados a no mejorar el proceso que estamos realizando. O sea, entramos al sistema, como dicen, a la rutina, ¿no? Si otros lo hacen, bueno, yo también lo hago, lo haré, ¿no? Pero muy pocas veces a veces nos hemos preguntado
¿Y esto qué genera esto? ¿Por qué se hace así? A ver, gracias, Luis. Profe, buenas noches. A ver, el otro Luis. Luis Loyola. Después Ricardo, por favor. A ver, Luis. Sí, profesor, yo sé que acaba de comentar. Yo pensé que era menos. Ya, entonces Ricardo, por favor. Disculpa, Luis. ¿Ricardo? Profe, ¿se me escucha? Sí, ahora sí, no, tú no te escuchas. Ahora ¿Qué sí. tal? Buenas noches. ¿Cómo está Ricardo? Profe, para hacer un comentario, hace mucho tiempo a mí me dijeron una vez una frase que era, no trabajes duro, trabaja inteligente. Bien. Y eso se aplicaba mucho, por ejemplo, en trabajo, porque conocí muchos trabajadores que realizaban sus labores de una sola manera. Y bueno, con la experiencia que yo iba acumulando, yo conocía otra forma de hacerlo. Y la mía a veces resultaba ser más sencilla, más rápida y más fácil y más eficiente. Y le preguntabas, oye, ¿y por qué sigues haciéndolo eso? No, es que así me lo enseñaron. Y con esa mentalidad, muchos trabajadores y muchas empresas también se quedan. Y eso hace que eviten poder seguir progresando como empresa, como sistema, como familia, como todo. Y los estanca en un solo sitio. Así es. Ahí. ¿Cuántas formas de matar una mosca conoces? Montones. Así son los problemas. O sea, las soluciones de un problema son así como matar una mosca. Una mosca es un problema cuando se mete a la casa. La podemos matar con un matamosca, la podemos matar con un cuaderno, con un zapato. Por último, le metes un balazo si quieres. O sea, hay una y mil formas. Lo que sí hay que preguntarse es lo que tú acabas de decir y te agradezco tu intervención muy acertadamente, ¿no? ¿Es eficaz? ¿Es eficiente? Preguntarnos, ¿no? La eficacia es el obtener el objetivo y la eficiencia, hacerlo con menos recursos. Entonces, podemos matar una mosca con una granada, si quieres, pero el daño va a ser peor, ¿no? Entonces, lo más digamos, aceptable es un matamosca o un pegamosca, creo, que no cause mayor daño en ese ejemplo, ¿no? Gracias, Ricardo. ¿Alguien más, por favor? Creo que aquí en el chat alguien ha querido participar. Jaime. Sí lo voy a hacer, Jaime, no te preocupes. Sobre el producto académico, sí lo voy a hacer. Pero déjenme todavía darles la parte esta de los temas que debemos de tocar que que forman parte del producto académico. Así es. Anthony, adelante. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que pude tomar como referencia es que... ¿Puedes mover un poquito tu conector? O sea, te escucha muy bajo. ¿Aló, me escucha? Ahora sí. A ver. Sí, le Ahora mencionaba sí. que muchas veces nosotros nos enfocamos en buscar las formas y Ujú. más no buscamos la manera más práctica, eficaz con que hacer las cosas. Y eficiente, acuérdate. Eficaz y eficiente. Así es. Sí, está bien, Anthony. Sigue, por favor, disculpa que te haya cortado. Sí, y dentro de ello, muchas veces al intentar buscarlo nos perdemos en llegar a nuestro objetivo trazado, ¿no? Ujú, Muchas veces en ese sentido, al discutir con el grupo, ujú. nos enfocamos más en ello y no llegamos a cumplir las metas trazadas. O sea, nos alejamos un poquito del objetivo, de la meta, del objetivo. Así es. A ver, hay una intervención por chat. Gracias, Anthony. Antonella nos dice, lo que muestra el video es que muchas veces ingresamos a un trabajo y todo es rutinario, no solo de parte de los trabajadores, sino también de parte de las organizaciones. Sí.
Sí, gracias, Antonio. Es cierto lo que dices. Esa afirmación es cierta, es muy cierta. Entramos a un trabajo, ingresamos a un trabajo y nos enseñan cómo hacer, digamos, las actividades, las tareas, actividades que demanda el cargo. Y nos dicen así, 2 más 2 son 4, ¿no? 4 más 2 son 6, 6 más 2 son 8. Pero que no puede ser 1 más 1 más 1, no puede ser 2 más 2 más 2 más 2. O sea, llegar a 8 tiene diferentes formas, ¿no? Entonces, ya hablamos de eficacia y eficiencia, y hablamos de innovación, pero eso nos paraliza. ¿Qué nos paraliza? A ver, una intervención más, por favor. A mí me agradaría conversar con ustedes todo el rato, pero tenemos que avanzar un poco. A ver, Emanuel. Buenas noches, ingeniero. Yo diría que lo que nos paraliza a veces es como hecho, el comportamiento de la organización. En mi caso, por ejemplo, yo trabajé un tiempo en el Estado, en el Ministerio de Salud, y llegué con nuevas ideas, o digamos, esperanzado en tratar de ser lo más productivo posible en el tiempo que iba a estar en la plaza a la cual había sido acreedor. Ya. Sin embargo, no pasó más de 2 semanas que me veían trabajando eficientemente, bueno, según yo, y se me comenzó a acercar primero mi jefe, después el jefe de su jefe, después vino uno de la red donde yo estaba en una provincia de Arequipa, vino desde Arequipa. Ya. Y estás trabajando muy rápido, nos van a observar, que no se trabaja así, que tienes que vivir. Le digo, pero yo le dije, yo vine aquí, veo que trabaja más de 12 horas y el trabajo es para 8 horas. Y si podemos hacerlo en menos de 8 horas y dejar horas administrativas de repente para relax del personal o para un poquito, que se llama entablar amistad o conversar con los demás, estaríamos haciendo el trabajo mejor. Sí, pero las cosas no funcionan así. Y es como he visto, como dice usted en el video. Llega uno entusiasmado y como los monitos, los otros tratan de apabullarlo para que se sigan continuando con el mismo trabajo. Así es. O sea, estás muy acelerado, baja la velocidad. Aquí las cosas se hacen de una forma y tú no vas a venir a cambiarlo. Yo trabajo acá 20 años y tú que recién llegas no me vas a enseñar. Todavía hay gente con ese criterio. Sí, y sobre todo me estás hablando, entiendo que una empresa pública, ¿no? Sí, ingeniero. Por eso que las empresas públicas, perdonen que les diga esto, de repente acá entre los alumnos, algún directivo de alguna empresa pública, pero son ineficientes porque lamentablemente son parametrados. Y decir parametrados viven de paradigmas. A ver, ¿quién más quería intervenir por ahí? Escuché. Verónica. Depende del área, sí es cierto, depende del área, pero generalmente la administración pública. ¿Saben por qué? O sea, la administración pública no es que la gente sea mala, no es que la gente sea ineficiente, sino que lamentablemente las empresas privadas son autogestionarias. En cambio, las empresas públicas, o sea, ya tienen el presupuesto asignado, o sea, ya tienen el sueldo, llámese fijo. Hagas o no hagas, van a recibir el sueldo. Luis Manuel. Ahora vamos a ver más adelante en los socios de la organización. Ingeniero. Sí, Luis. Ahí viendo una experiencia propia, ¿no? Hablando de los temas de las empresas públicas en el área de capital humano, exclusivamente en el curso, ¿no? Sí. He notado de que, bueno, como usted mencionaba, que es muy parametrado, muy encuadrado el tema de la gestión en lo que es personal, porque ya están dirigidos, ¿no? Se podría decir, ¿no? Y los concursos ya tienen dueños. Así es, y los ascensos también son... Profesor, hace rato están que mencionan eso de las empresas públicas. Yo soy jefe en una empresa pública. No, por eso te digo, por favor, no lo tomes. No me han bueno, seleccionado. Sí, claro. Ahora te doy el pase. Pero son muy pocos. Verónica, ahora te doy el pase un ratito, por favor. Que termine Luis, discúlpame que te corte. Sí, bueno, es una experiencia que a mí, yo personalmente lo he pasado, y no solo en una empresa, ¿no? Sino en tres empresas públicas, ¿no? Y en 3 municipalidades, en el Ministerio de
bueno, ¿cómo se llama? En el desarrollo de trabajo. Y bueno, ahí más que nada incluso te podían, de acuerdo al partido político que está en turno, entonces te pedían muchas cosas para así apoyar dentro al partido, a personas que quieren llegar a otro puesto más, entonces se, se ponía hostil de esa manera si es que tú no tenías las ideas del partido en turno, ¿no? Pero bueno, como indica algunos compañeros acá, es de acuerdo al área, ¿no? No todos los supervisores o los jefes de áreas tienen esa misma mentalidad, ¿no? Algunos sí exclusivamente optan por la inteligencia y el currículum que tienen algunos, ¿no? Entonces, solo eso, ingeniero. Ok, gracias. Verónica, ahora sí te doy el pase. Por favor. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, joder? Tómalo con calma, por favor, porque no es personal. No es personal. No, no, nada. Más Sí. que todo mi aporte va para, Sí. no sé por qué, como que todos piensan que nosotros, los del sector público, no cumplimos metas. Nosotros cumplimos nuestras metas. Hay metas que nosotros reportamos. Claro. Incluso si el presupuesto no es ejecutado en el periodo, eso se devuelve al MEF y lo vuelven a reasignar a otros ministerios, a otras entidades públicas, a otras metas. Entonces, no podemos decir o sea, reciben su sueldo fijo, así cumplan o no cumplan las metas. No, no, eso no se cumple. A ver, de Lo que sí repente, se puede decir es que de repente, en algunas formas, como el compañero mencionó, ¿no? No sé en qué área de MINSA ha trabajado, ¿ya? Pero, particularmente yo voy a hablar de mi área, ¿no? De donde yo me desenvuelvo. En contabilidad, ahí sí nos piden chicas pilas, pilas, pilas. ¿Por qué? Porque tenemos harto movimiento, harto. Y cuando decimos bastante, es de verdad bastante. Entonces, no sé cómo sea en otras áreas, para qué, no me ha tocado todavía. Sí es cierto que politizan algunos puestos, sí lo he visto en municipalidades más que todo, por eso no me gusta mucho estar ahí en municipalidades, no me gusta. Creo que para iniciar la carrera en el sector público estaría bien, pero de ahí como que tienes que ascender a más, ¿no? En un ministerio, estar en un poder judicial puede ser, pero no hay toda la vida. Y te vas a dar cuenta no podemos generalizar. No que en podemos otras entidades generalizar. públicas no está politizado, no está. Y ahí sí predominan los que saben, No, y de verdad, yo no es bonito voy entrar a al sector público. generalizar, ¿no? Tampoco es mi intención generalizar, pero Es sí bonito entrar al sector público y servir. O sea, yo he eso. entrado. Justo te iba a hablar de esa política de servir y que tienen, o sea, toda una normativa eficiente, pero la pregunta, Verónica, del millón de soles, ¿todos cumplen esas directivas? De repente en tu caso, en tu área, lo puedas hacer eficientemente, pero la verdad que si tuviéramos una institución pública eficiente, no tendríamos lo que estamos pasando actualmente. No tendríamos tanta corruptela, tanta corrupción. Imagínate, y se da más en las empresas públicas que en las empresas privadas. Entonces, ¿qué está fallando? Los sistemas de control, ¿qué está fallando la gente que está siendo mal seleccionada? ¿Qué está fallando? Hay algo que falla. Entonces, no lo tomes en forma personal, madre. Entonces, cuando hablamos del sector público, en forma generalizada. No quiero, o sea, no con eso quiero decir todos están mal, ¿no? Hay gente, yo entiendo que la meritocracia está funcionando actualmente y funciona bien, pero hay casos, por ejemplo, te hablo del sector público, los ministros que últimamente han ingresado son realmente seleccionados, pasan un filtro de un perfil de puesto, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ok. No quiero llevar esto a un debate porque nos pasamos la hora y media. A ver, voy a dar la participación a dos personas más para poder continuar.
O sea, la idea es simplemente circunscribirnos en el paradigma que hemos visto. A ver, Anthony. Anthony y Orlando, por favor. Sí, mira, para comentarle un poco, o sea, muchas veces, como dice la compañera, no, existe ese paradigma de que la corrupción todo se da por los servidores públicos. En cierta parte hay mucha razón, pero no se habla de que ellos, por ejemplo, no, una municipalidad Se aleja tu micro. una municipalidad en Lima, Sí. San Isidro, tiene diversos puestos, los cuales tienen distintos precios, se podría llamar. Pero si tú vas, por ejemplo, a una municipalidad de La Oroya, Junín, Tarma, lo que sea, sus puestos no ocupan. Por ejemplo, ya el jefe de recursos humanos en San Isidro está ganando sus 4.000, 5.000 soles. Pero si tú vas a una municipalidad de provincia, ese mismo servidor que cumple las mismas funciones, hasta a veces más porque su población es mucho mayor, tienden a ganar, no me va a creer usted, hasta los 1.000 soles, profesor. Entonces, si tú te pones bien en claro, eso hace de que la persona, como no tiene de dónde, yo pienso que Eso no justifica. incurren a eso, ¿no? Eso no justifica. No, es cierto. En cambio, no, pero dígame usted, si de repente se equipararía todos estos sueldos, ¿crees que no sería dable? Tiene que haber niveles, una banda salarial. Tiene que haber, o sea... Por ejemplo, el servir ha entrado bien, ¿no? Con las normatividades para el cumplimiento de funciones y qué sé yo. Pero así como exige, también debería de recompensarle la remuneración, bonos y qué sé yo. Entonces muchas veces exigimos el trabajo, pero no hay recompensa. Entonces, ¿quién también va a trabajar para nada? Ya. Yo te doy la razón, en lo que no te doy la razón, no justifico que alguien meta la mano porque no le pagan bien. Pero bueno, ese es otro tema. A ver, había dicho Orlando. Ahí cortamos. Bueno, ingeniero, independientemente... ¿Aló, se me escucha? Sí, Orlando. Sí. Ya, sí, solo quería comentar. Yo trabajé 8 años en el sector público y efectivamente hay buenos servidores, como que también hay malos y también es utilizado políticamente. En mi opinión, creo que la entidad que se encarga de los concursos debería ser autónoma y no ser manejada por el gobierno de turno. Creo que de esa forma se podría dar más espacio para la meritocracia. Y creo que así también se eliminan los compromisos de los favores, ¿no? Que siempre se dan en campaña y se pagan cuando ya están en el gobierno. Ese es el otro. Así es. Verónica, contigo termino. Por favor, me disculpan los demás chicos, pues si no, nos vamos a pasar, como les digo. Este es un tema que necesita mucho análisis. A ver, Verónica. Verónica, ¿lo dejamos ahí? Ok. Bien, entonces, el primer video que hemos visto, miren, estamos empezando la clase y se ha puesto picante, muy interesante. El primer video que hemos visto, o sea, nos presenta unos monitos, como muchos de ustedes han dicho, llegamos a una organización. Esto va centrado a lo siguiente, que muchos trabajadores llegamos a una organización, una institución, y hacemos las cosas como hemos visto, como nos enseñaron que hacer, y no podemos cambiar, como nos dijo uno de los compañeros, cuando quiso cambiar, lo llamaron y le dijeron, oye, un momentito, estás haciendo las cosas demasiado rápido, por favor no las hagas así. Entonces, porque hay una cultura, lamentablemente, de repente no ser eficientes, entonces viven un poco unos, se llaman usos y costumbres, ¿no? Estos usos y costumbres lamentablemente no nos dejan avanzar. Las empresas privadas que son autogestionarias, o sea, ¿por qué autogestionarias? Porque tienen hoy en día hay una técnica que se llama el head count. El head count es en inglés, si lo podemos traducir al castellano, contadores de cabeza. O sea, el head count, hay gente que está evaluando cuántos trabajadores hay por cada área y cuánto está produciendo esa área, y si cada trabajador
está realmente, por lo menos, justificando el sueldo que recibe. Y si no está justificando, vamos a suponer un trabajador está cobrando 3.000 soles y su cargo es asistente administrativo. Y en el estudio, en la valoración de puestos que hacen, esta persona no está produciendo más de 3.000 soles, lamentablemente suprimen ese puesto. Entonces, es por eso que se da esto. Ahora, en el sector público hay presupuestos que lamentablemente, digo, no todos, por favor, por eso dije, fui bien claro, que me disculpen las personas que puedan estar, no quiero tocar esto en forma personal, pero que lamentablemente hay cierta holgura, cierta largona, y como les digo, no con el ánimo de que me den la razón, sino que es parte de los estudios que se hacen, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, las empresas privadas generalmente tienden a buscar la eficiencia. Por eso les decía hace un momentito, la gestión del capital busca tener que las personas creen valor en la organización. ¿Ya? Entonces, les comentaba, ¿dónde está? Se me perdió la... Perdón. Aquí estamos. Sí, se está viendo, ¿no? Se está viendo el... Estoy en en el primer video. Bueno, les decía que lo que busca, lo que buscan las empresas privadas es la eficiencia y si lamentablemente no consiguen, lo vamos a ver ahora en los socios estratégicos de una organización, que a diferencia de una entidad pública no se da esta situación. Por eso me refiero a las empresas públicas, no con el ánimo de herir al personal que viene trabajando en ello. Entonces decimos, ¿qué es el paradigma? El paradigma es un conjunto de reglas, disposiciones escritas, uno que hace dos cosas. Nos establece límites, indica cómo comportarse dentro de los límites para tener éxito. Esto lo dice Joel Arthur Baker, ¿no? En el que dice que esto nos paraliza, esto nos ata de manos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los usos y las costumbres que hay en las organizaciones no permiten que haya innovación. Pero los hombres, las personas, somos personas que generalmente estamos, o sea, proclives al cambio. Siempre estamos tratando de innovar, de crear, de superar las cosas. Y eso se los he demostrado en esta primera clase que hemos tenido, cuando decimos que hay una dinámica en el mundo y en cuanto a los recursos, porque han habido cambios que inclusive apalancados de la tecnología y el talento en las personas, ha generado, o sea, un avance, ¿no? de la modernidad, llámese así. Por ejemplo, hablar de teléfonos. Yo trabajo 11 años en la Universidad Continental. Cuando llegué el año 2011, estaba el iPhone 3. Hoy en día no han pasado ni 15 años, estamos en el iPhone 13 y con el prototipo de un iPhone 14. Y que en ese entonces el teléfono en el año 2011 solamente servía para llamar y recibir llamadas y mensajes. Hoy en día tenemos prácticamente una computadora en la mano. O sea, muchos de ustedes estarán recibiendo sus clases en un smartphone. No necesariamente tiene que ser una computadora ni una laptop. Entonces, para que veamos, ¿eso quién lo ha hecho? Lo han hecho las personas, los hombres que continuamente están innovando y cambiando. Entonces, cuando hay estos paradigmas, lamentablemente, nos limitan y no podemos crecer. Entonces, en recursos humanos, en las empresas van a ver ustedes personas que llegan a la organización, son ávidas de generar cambio. Hay otras que son, digamos, más conservadoras, ¿no? Y tratan de adaptarse al sistema, ¿no? Y hay otras que de repente ingresan porque simplemente están esperando que suceda algo, ¿no?
Entonces, el proceso de captación, de incorporación de personas debe ser también un proceso muy, eso lo vamos a ver en las próximas clases, la incorporación, el reclutamiento y selección de las personas tienen que estar basado en una norma técnica, lo que se llama un perfil de puesto, que esté bien diseñado y que pueda atraer a un trabajador que nos genere cambios, que nos genere valor en la organización. Porque si va a llegar y va a estar como los monitos que ya no se va a mover, entonces entra a lo que es un paradigma, a los usos y costumbres. Entonces el paradigma es un esquema mental, ¿no?, que nos paraliza, ¿no?, que no nos deja avanzar. Podríamos pasar horas de horas hablando de paradigmas, ¿no?, y podríamos tener, o sea, un resultado fructífero, pero lo que quiero indicarles que cuando cambia un paradigma, todo vuelve a cero. Entonces, yo los invito, futuros profesionales, y ya lo habrán hecho ustedes en el cambio, muchos de ustedes han trabajado, tienen ciertos criterios, cambiemos un poquito de criterio, cambiemos de estilos de trabajo, cambiemos de modo de vida que tenemos actualmente, cambiemos de rutina. La rutina nos lleva a la ruina, ¿no? Una sola letra, rutina, se cae la T y nos lleva a la ruina. Entonces, esa rutina tenemos que cambiarla y tenemos que ser, o sea, resilientes, sobreponernos a la adversidad y crear paradigmas. Aquí vemos una foto, ¿no?, 2 peceras, ¿no? Mientras los peces están en una sola pecera, de repente están, digamos, muy apretados ahí. Pero hay alguno que salió de su pecera y se va a una pecera limpia, ¿no? Una pecera, digamos, donde va a estar mucho más cómodo. Y de repente ese es el mensaje que se quiere trasladar en esta oportunidad. Por ejemplo, viejos paradigmas del trabajo. Mi primer trabajo, ya hoy en día creo que ninguno de ustedes, o al menos entre el grupo, creo que más o menos he podido evaluar y ojalá hubiera tenido mayor información. Entonces hay personas que aquí son baby boomers, no creo que haya, el único baby boomer soy yo. O sea, de una generación, o sea, entre los 50 y los 60. Pero creo que hay varios de la generación del X, que son del 60 para adelante, en la generación Y, que son del 90, y creo que hay algunos centenios. Entonces, miren, somos diferentes generaciones, y las 4 generaciones que estamos viviendo o sobreviviendo ahora, ¿no? Ya no pensamos así, pero en mi época, yo recuerdo a mis padres, ¿no? O sea, busca una empresa donde tenga seguridad y ojalá te jubiles. Es por eso que yo he trabajado prácticamente en este rubro de las empresas. Yo me pongo de ejemplo ante ustedes. He trabajado más de 30 años en una empresa. Y mis hijos, que son profesionales, hace 10, 15 años me decían, papá, vamos a hacer una empresa. No, hijo. ¿Por qué? Porque yo lo que buscaba era la seguridad. Si yo hubiera sido de la generación X o Y, de repente, o como muchos de ustedes que son emprendedores, ¿no?, y son osados, de acuerdo a las generaciones. Hoy en día los centennials son mucho más osados. Está proyectado que en 30 años de servicio, un centennial va a cambiar por lo menos unos 20 tipos de trabajo u organización. ¿Por qué? Porque se mueven más en un mundo digital, en un mundo, digamos, virtual hoy en día. Lo de la generación X todavía tenemos cierta reticencia, los de la generación Y ya están mucho de la mano con los primeros, manejan las tecnologías. Entonces, ya este paradigma se rompió. Como se rompió, entonces nacen nuevos paradigmas, ¿no? Si no se rompieran esos paradigmas, miren, no habría avance, como les decía, les ponía yo el ejemplo de los teléfonos, en la industria automotriz, ¿no? ¿Cómo cambian? Y ya se está hablando de los automóviles Tesla, que van a
que son automóviles, o sea, a corriente, ¿no? De los aparatos telefónicos Tesla, que probablemente dicen que no se van a cambiar, pero en marketing no creo que permitan eso, porque si no hay, o sea, consumo de productos, no va a haber ingreso de utilidades, ¿no? Entonces, los negocios, o sea, tienen que innovarse también para que generen, o sea, recursos económicos. Entonces, los paradigmas siempre están cambiando. ¿Y quién hace eso? Las personas. Entonces, las personas tienen, por eso les digo, tienen y deben de innovar, deben de propender al cambio, ¿no? Anteriormente se trabajaba por objetivos, ahora se trabaja por emprendimiento, por negocio. Antes había una visión lineal, ahora es sistemática y global. Las visiones en las empresas ya no son a largo plazo como antes, habían planes de 10 años, ahora se habla de un plan de 2 a 3 años. O sea, se ha reducido, o sea, antes la visión era a corto, mediano y largo plazo. Oye, nadie, ninguna empresa habla a largo plazo. Entonces, ese paradigma de largo plazo ya cambió. La estructura, que era piramidal y descendente, que lo vimos la semana pasada, donde había un solo jefe, nada más que uno, y que decía, yo soy el que mando, hoy en día ya no hay. Hoy en día hay un trabajo en equipo. Es una organización, valga la redundancia, orgánica, como si fuera una flor donde no hay. Ustedes van al banco de crédito, algunos de repente trabajan en el banco de crédito, ustedes dicen, quiero hablar con el gerente, le dicen, ¿gerente qué? Hay gerente de negocio, gerente de préstamo, gerente inmobiliario, gerente de préstamo, gerente, todos son gerentes, pero hay algunos que representan la organización, sí, pero cuando se tienen que tomar decisiones, las tienen que tomar en equipo. Por eso en los cursos en la universidad hay muchos trabajos que se hacen colaborativos en equipo para que ustedes vayan acostumbrándose a trabajar con equipo. Pero ustedes, mucho más que otros, casi los que trabajan, me podrán, o sea, evidenciar y decirme, sí, en mi empresa trabajamos así, ¿no? Todavía hay áreas donde hay un jefe, o sea, hay una estructura clásica, piramidal, pero generalmente estamos empoderados. O sea, el empowerment funciona muy claro. La organización antes era jerárquica y rígida, hoy en día es flexible. Las relaciones eran formales, hoy hay equipo, profesionalismo. Antes eran los puestos de trabajo fijos, hoy día son sistémicos. Con contarles, yo trabajé en Telefónica muchos años y les estoy hablando del año 95. Teníamos un jefe comercial que tenía de experiencia 10 años en empresas, en diferentes empresas. En los 10 años había trabajado como en 6 empresas. Entonces, miren cómo pensábamos en ese entonces. El gerente de zona y el que les habla, que era jefe de recursos humanos, analizábamos la problemática porque este señor era muy inquieto. Entonces, y decíamos, este señor es inestable, porque en 10 años ha trabajado en diferentes empresas, entonces no tiene una política definida, no tiene un comportamiento adecuado y es difícil que lo podamos someter a las normas y reglas que en ese entonces éramos demasiado rígidos. Hoy en día, jóvenes, hoy en día, como dice acá, los puestos de trabajo tienen que ser sistémicos y amplios, o sea, tienen que ser, o sea, multidisciplinarios y ser holísticos. Hablábamos la semana pasada, holísticos, ver a la empresa como un todo. Anteriormente, el que trabajaba en comercial, siempre debía trabajar en comercial. No, hoy día el de comercial pasa a contabilidad, pasa a recursos humanos, pasa, por último, a seguridad, o sea, rotan por todos los cargos. ¿Por qué? Porque tienen que conocer y entender cómo funciona una empresa. Las estrategias son proactivas, la valoración, hoy día se valora mucho las actitudes y las habilidades. Y acá vamos a ver dentro de un momentito las famosas competencias, que son los conocimientos, habilidades y experticia, ¿no? Hoy en día una persona competitiva es la que domina
el saber ser, el saber saber, el saber estar. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que tener, o sea, una persona competente, tienen que tener conocimientos técnicos, son competencias técnicas, tienen que tener experiencia y mucho más habilidades blandas o el saber ser persona, ser puntual, ser respetuoso, ser íntegro, ser una persona comunicativa, saber escuchar, saber dirigir, saber comunicarse, saber trabajar en equipo, saber trabajar bajo resultados, bajo presión, ¿no? Saber, digamos, ser solidario, ser empático. ¿De qué estoy hablando? De valores. Entonces, los valores hoy en día en las empresas, por eso ustedes que trabajan me podrán dar la razón en ese aspecto. El mando antes era supervisión y control, hoy día, antes se dan órdenes y tenían que cumplirse sí o sí, hoy día tienen que haber un liderazgo que sea transaccional o transformacional o situacional. ¿Cuál es el transaccional? El que hace transacciones, pero el que está más aceptado es el transformacional, o sea, los líderes crean líderes, ¿no? Y flexibles, porque definitivamente se adecúan, por eso existe el liderazgo situacional. La reacción ante los problemas, antes a los culpables se les castigaba, hoy día a los culpables se le dicen que fallaste, ¿no? Y esto es un aprendizaje y vamos a superarlo. Pero tienes un tiempo para mejorar. No mejoras, lamentablemente les dan un tiempo, un plazo, y si no, prescinden de ellos. Anteriormente no, uno cometía algún error y automáticamente venía auditoría y a uno le cortaban el cuello. Hoy en día han cambiado. Esos son los paradigmas que han cambiado en el trabajo. Los directivos antes no buscaban el riesgo. Hoy día los directivos definitivamente tienen que generar innovación, como les decía hace un momento. O sea, todo lo que está en rutina es ir hacia la ruina. Hoy en día tienen que ser creativos, innovadores, emprendedores, buscar, o sea, soluciones, minimizar, o sea, optimizar recursos, menos personal, menos materia prima, menos gastos económicos. Y creo que muchos de ustedes me darán la razón. Y por último, los clientes antes eran simples consumidores. Yo hacía mis productos y si querían los compraba el cliente. Hoy en día escucho la voz del cliente. Hoy en día las empresas crean productos, bienes y servicios de acuerdo a lo que quiere el cliente, ¿no? Antes se fabricaban sombreros y se colocaban en una vitrina y esperaba que la gente viniera y consuman lo que estaba ahí. Si decían, ¿tiene tal sombrero? No hay. Si quiere, se lleva este. No, hoy en día va un cliente, quiere un sombrero, ¿y cómo lo quiere? Y así a uno le fabrican a pedido del cliente. Porque el cliente reza un paradigma, el cliente tiene la razón. Ese paradigma ya cambió, no siempre tiene la razón, pero sí tenemos que escuchar la voz del cliente. Entonces, en cuanto a paradigmas, por favor, el mensaje, tienen que cambiarse los paradigmas. Todos los usos y costumbres que ustedes encuentren en sus empresas, por favor, sean osados y cambien. Van a enfrentarse con gente como la de nuestro compañero que le dijeron, mira, las cosas aquí están hechas así, o sea, algo así como los monitos, aquí las cosas son así. Bueno, pues hay que buscar el cambio y se les demuestra a alguien en la organización que creo que a uno lo va a escuchar, ¿no? Cuando uno demuestre, señores, por hacer, digamos, por fabricar estos productos, están gastando, digamos, están invirtiendo, por decir una cantidad de X mil soles. Yo tengo un proceso, he creado un proceso que solamente gastamos, o sea, 200 soles. Hay 800 soles de diferencia que va a generar productividad.
¿Estoy agregando valor o no? Sí estoy agregando valor, porque estoy contribuyendo a la productividad y por ende a la rentabilidad. Entonces yo me voy a quedar en la empresa y el que no se va a quedar en la empresa es el que se resiste al cambio. Ahora, no solamente como que seamos dependientes, sino como futuros empresarios. Ustedes, o sea, puedan tener, o sea, la idea de un negocio y pues todos los negocios prácticamente ya existen y ustedes se adecúan, pero si son más versátiles, si son más arriesgados, pues harán las cosas de diferente manera para tener, o sea, para hacerlo de forma óptima, o sea, con menos recursos. Y eso les va a generar mayores utilidades, ¿no? Entonces ya vamos a ver, o sea, qué es lo que quieren los inversionistas, los dueños, los empresarios. Ponen dinero y quieren dinero, así de sencillo y simple. Bueno, pero antes de llegar a ello, también vamos a encontrar que muchos trabajadores llegan a la empresa o existen en la empresa y tienen competencias. Estas competencias que nos hacen de repente relevar nuestros talentos, ¿no? Y esos talentos, ¿no?, están divididos en lo que es el saber ser, como decía hace un momentito, el saber saber y el saber hacer. Que el saber ser son las habilidades blandas, el saber saber son las habilidades técnicas y el saber hacer son el expertise o, digamos, la experiencia que uno tiene, digamos, para poder obtener, o sea, resultados, ¿no? Yo puedo tener la voluntad, o sea, saber ser, tengo la voluntad de hacer algo, pero vamos a suponer, voy a cocinar, voy a preparar un rico pavo, o sea, de Navidad. Entonces tengo la voluntad de querer hacer eso, pero sé cómo se hace un pavo. Si no sé, entonces ahora le consulto al doctor Google, que todo lo sabe, ¿no? Y de repente saco la receta, me la aprendo de memoria, busco todos los ingredientes, pero me falta otra competencia, que no sé cómo se hace, no sé prender el horno, no sé a cuántos grados va a ir. En las instrucciones que encontré en Google me dice pon el horno a 200 grados, de repente no sé cómo se manipula un horno, entonces no tengo la experiencia. Entonces, resultado, ¿soy competente para hacer pavos al horno? No soy competente. Puedo tener mucha voluntad. ¿Cómo? Al revés. Puedo saber hacer en forma empírica. Puedo tener el conocimiento, puedo haber aprendido, porque mi madre, mis antepasados, o sea, eran expertos, horneadores de pavo. Ya sé a qué temperatura está el horno, todo, pero lo conozco empíricamente. Entonces entro al doctor Google y de repente no le entiendo. Entonces mis competencias técnicas un poquito chocan con mi experiencia. Y entonces, ¿qué hago? Me amargo, soy renegón, soy una persona impaciente, no soy una persona que de repente no aguanto las pulgas a nadie. Entonces, ¿qué pasó con mis valores? No domino mi inteligencia emocional y entonces me vuelvo también incompetente. ¿Se dan cuenta? Igual, en el caso de los estudios, puedo tener mucha voluntad, ¿no? Pero puedo puedo saber hacer las cosas, pero no conozco las técnicas. Entonces, para ser una persona competente tengo que equilibrar esos conocimientos, habilidades y experticia. Esas son las competencias y eso tenemos que buscar en los trabajadores que van a acompañarnos en una función, ¿no?, en un área, ¿no?, o empezando por nosotros mismos, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de recursos humanos basados en competencias? Lograr que la gestión de los recursos humanos, o sea, tenga y haya en los objetivos de la organización, pero esos objetivos los debemos buscar con eficacia y eficiencia.
Ya expliqué qué es la eficacia y la eficiencia. Enfocan hacia los comportamientos esperados, las expectativas. Si yo tengo gente competente, definitivamente voy a esperar resultados óptimos. Si tengo gente mediocre, pues mis resultados serán mediocres. Entonces, permiten fomentar el aprendizaje, el desarrollo y la adaptación al cambio. Entonces, tienen que haber flexibilidad, definen los criterios de éxito como política, ¿no? Cuando hay competitividad, cuando hay competencia de los recursos humanos, pues definitivamente es la política de cada institución. Promueven los conocimientos, habilidades y comportamientos vinculados a los factores estratégicos para lograr la ventaja competitiva en las organizaciones. Entonces se convierte en una fortaleza, ¿no? Y las fortalezas, ¿no?, nos diferencian con las demás organizaciones. Entonces, una ventaja competitiva estratégica. Permiten situar a las personas en concordancia con lo que la organización requiere. Entonces, aquí yo haría una pregunta, ¿no? Entonces, en todas las empresas, sean públicas o privadas, las personas realmente están ejerciendo cargos para los que son bastante hábiles, han sido bien seleccionados, han sido bien entrenados, bien capacitados. Entonces, de repente no tienen las habilidades como para poder tener un aprendizaje bastante fluido y lamentablemente no podemos o debemos de prescindir de estas personas. Por eso que en las empresas hay mucha rotación de personal, porque a veces los departamentos de reclutamiento y selección fallan en contratar personas y continuamente las están rotando. Rotando quiere decir, o sea, las están reemplazando por otras personas, ¿no?, porque no están dando resultados. Cuando las personas son competentes, generan sinergia. ¿Qué cosa es la sinergia? La sinergia es, si lo digo figurativamente para que me entiendan y no hacer una definición teórica, la sinergia es caminar con el mismo paso, todos, o sea, a la vez, todos juntos, ¿no?, para lograr un resultado bastante productivo. Sinergia en los procesos, igual, en todos los procesos tienen que estar, digamos, siendo lo más eficientemente posibles, ¿no? Son receptivos a las estrategias del desarrollo individual y organizacional. O sea, cuando una persona es competente, pues también, o sea, empieza a preocuparse por su desarrollo personal, se especializa, ¿no? Es más ávido a las capacitaciones, ¿no?, y en forma organizacional representa a su empresa. O sea, las ventajas son muchas, como están viendo. Entonces ya tienen ustedes, por ejemplo, para el producto académico, ya tienen acá, o sea, una serie de hechos, que no, tampoco los copien, por favor, les estoy dando algunos puntos como para poder, creo que les piden ahí como 10 factores para poder desempeñarse en competencias. ¿Qué es una competencia, no? En alguna oportunidad pregunté qué es una competencia, alguien me dijeron cuando dos o más personas, o sea, corren, o sea, ¿quién gana? Es el más competente. Si bien es cierto, dentro de un término, digamos, deportivo, la competencia podría ser pugnar, rivalizar, ¿no? Pero no hablamos de ese tipo de competencia. Hablamos del primero, el competir, que viene de la palabra, la raíz, ¿cómo se llama? Una raíz latina, ¿no?, que dice pertenece o incumbe. O sea, ¿incumbe qué? O sea, esa competencia es la resultante de los atributos, llámese conocimientos, habilidades, actitudes, valores, que se organizan en combinaciones diversas para llevar a cabo tareas. Por eso les decía, el saber ser.
el saber saber y el saber hacer nos llevan a ser personas competentes. En consecuencia, el sujeto competente es el que tiene esos atributos necesarios para realizar una actividad. ¿Qué podemos traducirlo? Tiene los talentos necesarios. Las competencias son como esto, como un iceberg, ¿no? O sea, las destrezas, conocimientos, o sea, llámese el saber hacer y el saber saber, son lo que a veces más figura en las personas, son lo más evidente. Pero lo que no es visible y que es difícil de identificar es el concepto de uno mismo, los rasgos de la personalidad. Hay personas que saben mucho, que tienen mucha experiencia, pero que no tienen estabilidad emocional, que no tienen lamentablemente empatía, no tienen, digamos, don de mando, no saben comunicarse, no saben escuchar. Entonces, lamentablemente, este iceberg se hunde porque estos rasgos hoy en día, muchas empresas han volteado ese iceberg. Quieren conocer a las personas, cuanto mejor rasgos de su personalidad sea mejor, tienen mayores aptitudes para conocer y para hacer. Aquí hay otra definición de competencias, son características personales requeridas para efectuar un cargo, son requisitos para ser competente en la ejecución de un puesto y por lo tanto se distinguen los mejores. Los que tienen más competencias tienen mayor rendimiento laboral, ¿no? Si no utilizamos el rendimiento superior como criterio de selección, promoción y desarrollo, estamos utilizando criterios que no son óptimos. Entonces, las empresas hoy en día buscan equipos de alto rendimiento y que sean constituidos por personas que sean también de competencias altas. Entonces, ¿para qué? Para que su rendimiento sea bastante adecuado. Aquí les presento una escalera del conocimiento cuando tengan de repente un poco, si tienen un poco de tiempo, vean esta diapositiva, ¿no? Que cómo aprendemos y desaprendemos. Los hábitos son también paradigmas, los hábitos son también, digamos, competencias que podamos llamarle negativas, ¿no? O positivas en algunos casos o negativas en otros. Entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo cambiamos un hábito? ¿Cómo mejoramos? O sea, ¿cómo adquirimos mejores competencias? Por ejemplo, quiero comunicar, quiero tener una buena, ser mejor comunicador. Empezamos a ver por un punto. Hoy en día no sé saludar. ¿Por qué? Porque considero que el saludo no es necesario. Entonces, ¿por qué? Porque no, lamentablemente, por mis usos y costumbres no aprendí, o sea, no me enseñaron a que es positivo, ¿no? Y a veces eso se trae desde el hogar. Entonces, soy inconsciente de la incompetencia, ¿no? En el saber ser, el ser comunicador, el saber saludar es una competencia, pero si no sé la importancia, soy inconsciente de esa incompetencia. Entonces, cuando alguien me dice, ¿por qué no saludas? Saluda, que es una forma, así te vas a comunicar mejor con las personas. Entonces me vuelvo consciente de la incompetencia que tenía. Y al ser consciente, entonces empiezo a cambiar. Al día siguiente empiezo a saludar a los demás y los demás me saludan, me sonríen y la gente dice, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con este? ¿Cómo cambió? Entonces, cuando veo que eso me hace bien, definitivamente, entonces soy consciente que adquirí la competencia. Ya sé, por lo menos empecé a comunicarme mejor, hasta que eso se me hace un hábito, o un uso, una costumbre positiva, ¿no? Y entonces ya pasa a mi inconsciente colectivo. Y al pasar a mi inconsciente colectivo, entonces el saludar,
sé que mejora mis relaciones humanas, el saludar mejora mis relaciones de comunicación, ¿no? De acercamiento con la gente, ¿no? Mis relaciones individuales, y entonces aprendí. Así como puedo ir en forma por la izquierda, llámese así, o sea, ascendente, también para desaprender, ¿no? Puedo hacer el paso inverso. Entonces, según los estudios, un hábito se puede mejorar en 21 días. Entonces, una habilidad la puedo superar en 21 días. Si durante 21 días no sabía saludar y durante 21 días saludo continuamente, al 22º día eso ya se me volvió inconsciente. Y a partir de ese momento cambio completamente. Y así en diferentes atributos, en diferentes virtudes que podamos tener. Los tipos de competencias que nos dice Marta Hayes, que es la pionera de las competencias, de la gestión por competencias, son técnicas y de gestión, ¿no? Pero que las técnicas, como les decía, son conocimientos, ¿no? Todo tipo técnico, llámese informática, contabilidad, impuestos, leyes, cálculo, matemática, idioma, especialidades de ingeniería, qué sé yo, todo lo que sea técnico. Y de gestión son las habilidades o cualidades, ¿no? Que son las habilidades blandas, iniciativa, autonomía, orientación al cliente, relaciones públicas, comunicación, trabajo en equipo, ¿no? Capacidad de síntesis. Y hay, o sea, Marta Hayes nos presenta un libro que tiene más de 100 competencias, ¿no? Y las otras, las del expertise, de la experiencia, la aplicación de lo técnico en la realidad. Dentro de las organizaciones, a nivel inicial, se necesitan competencias de menor influencia. A medida que sube la escala jerárquica, las competencias deben ser mayores. Por ejemplo, un conductor de un vehículo no necesariamente tiene que tener liderazgo como debe tener un gerente, ¿no? Un personal de servicio, de aseo y limpieza, pues no debe tener, o sea, una competencia de comunicación a nivel intermedio que lo puede tener una asistente administrativa, una secretaria, ¿no? Que tiene que dominar esa competencia. Y mucho más, o sea, si es un gerente. Entonces, si a nivel intermedio la competencia de comunicación la pueda asignarse un indicador, un 50%, pues a nivel superior tiene que tener por lo menos un 80% o un 90%. Saber comunicarse, saber escuchar, qué sé yo, ¿no? Entonces, de acuerdo a los niveles jerárquicos, las competencias son más exigentes a medida que se tienen mayores cargos. Y no quiero dejar de lado, como les comenté hace un momento, las habilidades blandas llegan a ser valores. Los valores son competencias transversales. En cualquier tipo de cargo, puesto, requiere valores. Por eso hoy en día está muy arraigado en todas las empresas, en las etapas de reclutamiento y selección. Generalmente a uno le preguntan, ¿tuviste algún problema? ¿Cómo lo solucionaste? ¿No? Si eras tú directivo, jefe, ¿cómo les llamabas la atención a tus trabajadores? Entonces, en tales casos, ¿qué acciones tomabas? Entonces, quieren ver cuál es nuestro comportamiento emocional, cómo hemos actuado ante estas situaciones. Cuéntame una anécdota positiva y negativa y cómo solucionaste. ¿Y para qué? Para que puedan evidenciar los valores, ¿no? de la persona. Los valores no son parte de los perfiles de competencia, pero sin embargo, como les digo, por ejemplo, la puntualidad. La puntualidad es una virtud, la puntualidad es un valor, la puntualidad llega a ser una competencia, porque una persona frente a otra puede ser, digamos, descalificado porque uno es más puntual que el otro.
Esa habilidad puede ser mejorada, sí. ¿Cómo puede ser mejorada? Como les he indicado, en 21 días se cambia ese hábito de la impuntualidad. Los valores por sí mismos no conducen a un rendimiento superior, pero sí, o sea, apalancados con los otros tipos de competencia. Los valores aseguran la ausencia de conductas contraproductivas, conductas no éticas, robo, abuso, sabotaje, agresión, llegar tarde al trabajo, espionaje, ausentismo, o sea, tienen incidencia en el comportamiento organizacional. Y así, llegamos al que entonces el capital humano en una organización tiene la importancia del caso apalancado con la tecnología, mediante la adaptación, la creatividad, la innovación y la flexibilidad generan productividad. O sea, los trabajadores somos indispensables para generar, o sea, y crear la gallinita y los huevos de oro. ¿Por qué? Porque continuamente debemos adaptarnos al cambio, ¿no? Somos personas que venimos cambiando continuamente desde que apareció el hombre en el globo terráqueo, y desde que nacemos somos bebés, después somos niños, después somos púberes, somos adolescentes, y llegamos a ser adultos, después adulto mayor, y bueno, y todo es cíclico. La única constante es el cambio, jóvenes. Si no cambiamos, nos vamos a volver como la figura esta que está aquí, nos vamos a volver dinosaurios, y los dinosaurios ya no existen. Entonces, si un sistema no cambia, no reacciona, no rompemos paradigmas, no nos volvemos más competentes, o no nos rodeamos de gente que sea proclive al cambio, vamos a llegar a la rutina y por ende a la ruina. El capital humano impulsa el rendimiento, hace más eficientes los sistemas, mejora la productividad, ¿no? Alinea al personal con las metas y objetivos, o sea, ve la visión personal de uno con la visión de la empresa. ¿Qué es la visión? Es el qué quiere ser la empresa. Y cuando dice alinear, alinea el personal, ¿qué quiere ser la persona? Entonces busquemos empresas donde tenga una visión parecida a la nuestra, donde debemos desarrollarnos. O sea, atraigamos a las personas que comparten esa visión con nosotros. La Universidad Continental quiere ser una de las mejores universidades de Latinoamérica a nivel internacional. Y entonces quienes estudiamos o trabajamos en la universidad debemos trabajar en pos de ello, ¿no? Y debemos esforzarnos para poder, o sea, ser orgullosos y ponernos la camiseta y decir yo pertenezco a esta universidad. Anteriormente no creía mucho en nuestra universidad, hoy en día hay mucha gente que está convencida. Somos una de las universidades que tenemos diferentes modalidades de enseñanza, somos una universidad que estamos preparando gente no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Tenemos alumnos de diferentes partes, sobre todo de Latinoamérica y de México, y en algunos casos han venido estudiantes de España, en algunos casos, pero ya somos una universidad globalizada, acreditada, entonces debemos sentirnos orgullosos, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente estamos haciendo las cosas bien. Y son ustedes nuestros referentes. Si ustedes van a cumplir con la visión, el qué quiere la universidad y cómo lo está haciendo, entonces vamos a ser parte de la sociedad, de los socios estratégicos que contribuimos a una organización. Una empresa es un producto de dos o más personas que buscan obtener, o sea, resultados, ¿no? Logrando objetivos con eficacia y eficiencia, ¿no? Para generar productividad
y por ende rentabilidad, ¿no? Entonces, para eso se crea una empresa y eso se llama administrar una empresa para que haya rentabilidad. En una empresa no puede existir si no hay estos 4 tipos de socios. Los dueños, los empleados o colaboradores, los dueños, entiéndase, accionistas, inversionistas, empleados o llámese colaboradores, proveedores, son los que nos proveen la materia prima, y los clientes y o consumidores. ¿Qué hacen los dueños? Ponen el dinero, el inversionista, el accionista pone dinero. ¿Qué espera el dueño, el accionista? ¿Qué espera el que pone dinero? Utilidades. Quiere ganar, quiere dividendos y el valor agregado de tener una empresa sostenible en el tiempo. Los colaboradores, ¿qué es lo que dan? Su trabajo, su esfuerzo, su know-how, dan sus talentos, lo mejor de sí, sus competencias. ¿Y qué esperan? Que les paguen bien y los traten bien. Esperan salarios, beneficios, retribuciones, satisfacción. Igual los proveedores, ¿qué nos dan los proveedores? Nos suministran toda la materia prima, ¿no? Para los insumos, la infraestructura, la tecnología, ¿no? Porque eso no lo producimos. Entonces, nos proveen de todas esas materias primas para convertirlas en productos o en servicios. ¿Y qué esperan? Que se les pague a tiempo y que se les siga comprando, ¿no? Que sean nuestros aliados. Por eso que a los proveedores, señores, por favor les digo, no hay que tocarlos, pues son socios. A veces en muchas empresas a los proveedores quieren comprometerlos para que regalen, ¿cómo se llama? Regalen implementos deportivos, premios, qué sé yo. Siempre se está tratando de tocar al proveedor. El proveedor tiene que hacer su negocio en forma fría. Nosotros debemos de tratar de comprar o proveer la mejor materia prima del mercado sin esperar retribuciones. Así es. Y los clientes y consumidores, llámense así, que contribuyen. Ellos son los que nos van a comprar, llámense los productos o los bienes. ¿Y qué esperan? Que el producto sea, como yo le llamo, bueno, bonito y barato. Que sea de buena presentación, de buena calidad y durabilidad en el tiempo y sobre todo de un precio accesible. Por eso le llamo bueno, bonito y barato. ¿Y qué espera? Un valor agregado. ¿Y cuál es ese valor agregado? Es la mejor atención. Ese valor agregado es la atención al cliente, que muchos negocios hoy en día están demandando ello, ¿no? Y con esto, por ejemplo, perdona, Veroniquita, que vuelvo a tocar la administración pública, pero en eso falla mucho nuestra administración. La atención al cliente deja que desear en muchas organizaciones, no en todas, pero en muchas, ¿no? A veces hay sobrecarga de trabajadores y esa sobrecarga hace que los trabajadores no brinden una buena atención a los clientes. Como decías, de repente, si nos referimos a una municipalidad, uno va a hacer un trámite a una municipalidad, es para pasarse horas de horas, soportar el mal ánimo de las personas, como nos atienden. Y no soy el primero que podría decir eso, no tengo nada contra la administración pública, pero sí la experiencia de haber pasado una serie de hechos, y no solamente yo, sino mucha gente, ¿no? Mucha gente que lamentablemente, si vas a diferentes sectores de la administración pública, todos son solo de colas, ¿no? La gente está parada en la calle, soleándose bajo sobre todo estas empresas que prestan servicios, ¿no? Prestadoras de servicios.
De repente hay algunas que no, pero la mayor parte adolecen de ese valor agregado que esperan los clientes. Todos los asegurados, todos los en la SUNAT, en la SUNARCO, es un caso. Haríamos un estudio y veríamos, o sea, entonces acá, ¿qué hacer? Yo les digo, de repente muchos de ustedes trabajan en estas instituciones, ¿por qué no de repente presentar algunos estudios de reducción de colas, de mejorar la atención al usuario, al cliente? Es el usuario el que aporta, pero sin embargo, lamentablemente no recibe el mismo trato. El seguro social, por ejemplo. Yo les digo, miren, para muestra un botón, yo soy ya jubilado, yo necesito atención hace 2 meses de urología. No consigo cita. Tengo que pagar mi plata a ¿cómo se llama? A una entidad particular, porque si espero que me atiendan en el seguro que me han dicho, ya 2 meses estoy esperando y ahora he llamado, ya no hay citas para septiembre, o sea, tengo que esperar un mes más, 3 meses. Y eso, si me dan citas, me darán para octubre, noviembre. Si espero, de repente ya me operan de la próstata antes y lamentablemente o tengo alguna situación, o sea, difícil, ¿no? Entonces, y así como yo, pues, ¿cuánta gente habrá? Bueno, no es el tema, pero es parte de esto. O sea, las personas que están bien motivadas en una organización generan una buena atención al cliente, al usuario. Entonces, por eso le digo, si muchos de ustedes trabajan en estas entidades, entonces vean la forma de romper esos paradigmas, mejoren, o sea, el sistema de atención, que no es para mí, es para los usuarios de nuestro país, de nuestro territorio, para contribuir con un grano de arena al cambio, ¿no? Al cambio. Aquí tenemos una diapositiva de que es una organización, es un instrumento social que sirven para que muchas personas combinen sus esfuerzos y trabajen juntas. Ya lo había definido. Entonces, si es un instrumento social, nos debemos a nuestros usuarios. ¿Qué esperan nuestros usuarios, nuestros clientes? Esperan que les demos una buena atención, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas en una organización son importantes. Las llaman trabajadoras, empleadas, recursos humanos, colaboradores, asociados, capital humano, intelectual, como las llaman, ¿no? Son los que hacen la organización. Y esta organización, definitivamente, estas personas son socios de la organización, son los que proveen la inteligencia, el talento, el conocimiento, las actividades, y entonces merecemos, o sea, una atención adecuada. Y eso nos lo dice David Ulrich, que es el paladín de los recursos humanos, ¿no? Y que nos plantea un enfoque operacional, operacional de procesos que hemos venido trabajando hacia un enfoque estratégico, orientado a las personas. Mientras seamos más digamos, que gerenciemos más con las personas, definitivamente vamos a tener mejores resultados. Vamos a tener un mejor comportamiento organizacional de las personas, ¿no? Porque va a haber un mejoramiento de la eficacia en una organización, ¿no? La gente, ¿no?, va a mejorar sus relaciones interpersonales, va a tener una mejor aceptación de la estructura, los procesos de diseño de trabajo van a ser mejores, van a utilizar mejor tecnología e infraestructura, los recursos, ya sean humanos, económicos o materiales, van a ser orientados al logro de objetivos y sobre todo al medio ambiente, lo decía Steve Robbins hace 20 años, y no hemos cambiado mucho en eso.
Y por último, el comportamiento organizacional a nivel individual busca satisfacción. A nivel de grupo, que no haya ausentismo ni rotación. Y a nivel de empresa, lo que buscan es productividad. Y eso es todo, chicos, todo lo que les quería comentar. Y que todo lo que les he comentado creo que lo puedan utilizar en su producto académico, como algunos de ustedes me preguntaban. Yo creo que si me han atendido en forma atenta, tienen el resultado, tienen para poder hacer su trabajo y poder subir. Ya les he dado los 2 puntos. Me he demorado un poco, discúlpenme, pero el diálogo nos ha hecho extender un poquito. ¿Ok? Entonces, no, para aclarar, por favor, había dicho la semana pasada que era grupal en el producto académico y no es grupal, después corregí. El producto académico 1 es individual, entonces por eso que no he formado grupos. ¿Ya? Por favor, aclaro eso. De verdad que tengo 2 consultas del señor Quesada y no me acuerdo el otro, de Fran, me parece, en el que parece que no me dejé entender en cuanto a la corrección. Sí, inicialmente dije que eran grupos, pero después cuando leí el producto académico es individual, ¿no? Como lo dice acá. Actividad individual. Entonces, por eso todo está en el aula virtual. Por favor, lean su aula virtual. La próxima semana vamos a ver ya planeamiento estratégico y vamos a ver los primeros procesos de los recursos humanos, donde vamos a ver reclutamiento, selección, creo, inicialmente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Discúlpenme que me hayan pasado unos minutos y por favor, si tienen alguna pregunta o desean alguna orientación al respecto. Caso contrario, estaríamos dando por terminada la sesión y deseándoles pues, que hagan un buen trabajo y un buen fin de semana. A ver. Ya está en el rubro de video, de las videoclases. En la sección materiales están estos dos las 2 PPTs en PDF. Está la semana 1 y esta semana 2 que ya la había colgado ahora en la tarde. Así que tienen el aula virtual o tienen mi teléfono, si desean me llaman para... mañana tengo tutorías por si acaso he citado a algunos alumnos. Y así lo haré pues la próxima semana, en las semanas que vienen. Por favor, pero si alguien quiere de repente una orientación individual, con todo gusto estoy para ayudarle. Sí, Darwin. Docente, buenas noches. Sobre lo que me comenta acá, argumentar, sobre el PA1, tengo que hacer referencia a algo que yo me he informado o algo así, o argumentar de mis propias palabras. Cuando dice argumentar es, o sea, explicar, es justificar, es, digamos, ampliar, ¿no? No sean a veces muy escuetos. Le dicen, diga usted qué es comportamiento organizacional. Comportamiento organizacional es, digamos, cómo se comportan las personas. Y punto. Entonces, si bien es cierto, todos tienen la especialidad en ingeniería, pero la argumentación tiene que ser un sustento más sólido, llámese así. Entonces, te sugiero, Darwin, o Jesús eres, creo, ¿no? Darwin, te sugiero que cuando se pida argumentar, investigues un poquito la bibliografía y tal vez leas algo y transcribas, no copies ni pegues, sino con lo que has leído, eso tradúcelo con tus propias palabras, o sea, parafrasea lo que tú entiendes. Y esa es la argumentación, o sea, la sustentación a lo que vas a contestar.
Así es. Docente, gracias. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, los dejo, ya los estoy reteniendo mucho. Y muchas gracias por la presencia de los casi 70, han sido la mitad de los que, bueno, ya vamos ganando. Espero que la próxima semana seamos más. Ok, chicos, bendiciones, buenas noches, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Gracias, chicos, igual manera. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo a cada uno de ustedes.